¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Nicolás Alvarado y me da muchísimo gusto darles la bienvenida no a una emisión más de La Dichosa Palabra, sino una emisión excepcional de La Dichosa Palabra, y por muchísimas razones, porque estamos en uno de los museos más notables y más hermosos, y lo digo porque es las dos cosas, es decir, es un espléndido museo de antropología, pero además es un edificio que a mí me encanta, el Museo de Antropología de Jalapa. Yo, entre las muchas cosas frustradas que soy un arquitecto frustrado, entonces este edificio me gusta muchísimo, porque estamos en el contexto del Hay Festival, uno de los festivales literarios más importantes del mundo, que tiene muchas sedes y de la cual Jalapa es una de ellas, y por otra razón que les voy a compartir después de que se presenten mis compañeros en esta noche jalapeña. Antes de empezar el programa, se acercó a mí un poeta anónimo y me entregó unos versos que paso a leer a continuación. Aquí en Jalapa no hay otra cosa semejante, una fiesta intelectual que atienda tanto gigante. ¡Ey! ¿Hay festival? Hay. Muchos son los invitados, pocos son los elegidos, que hay escritores venidos de casi todos los lados. ¡Hey! ¿Hay festival? Hay. La cereza del pastel no es la dichosa palabra. Nuestro programa solo es una entrada, un vaso de agua. Hay Hay Festival. Hay. Soy Pablo Bullosa, buenas noches. El poeta anónimo. Fíjate. Luego a ver si lees a tu amigo. El poeta anónimo. A ver si lees a tu amigo el poeta anónimo que nos comparte el poema de la lideresa un día de estos, porque ese me gusta mucho. Le vamos a decir. Bueno, yo quisiera empezar con algo que suele hacerse al final, pero bueno, hoy como vamos a hacer las cosas un poco diferentes, pues aunque lo haremos al final, a mí me gustaría empezar dando las gracias. Gracias primero a todo el público aquí presente por haber venido, haber llenado este auditorio, haber venido esta tarde lluviosa jalapeña, picosa habría que decir también, ¿por qué no? Y gracias por hacer posible estos festivales, porque ustedes son, desde luego, esto de los festivales. Y por lo tanto también mi agradecimiento al Hay Festival por hacer posible estos esfuerzos y estos encuentros y habernos traído por fin, porque el año pasado nos quedamos con muchísimas gracias. Entre otras cosas, gracias porque en un festival como este pude conocer a Soyinka, que fue el primer Nobel de Literatura africano. Y bueno, pues ayer andaba por ahí y fue un placer conocerle y descubrir frases como estas que dijo él. Dice, el hombre muere en todos aquellos momentos que mantiene silencio ante la tiranía. Y otra frase de él dice, poder tomar decisiones es el aspecto más satisfactorio de una persona. Pues nosotros, que no vamos a mantener ningún silencio, no sé si ante la tiranía, pero desde luego durante esta hora, nos encanta que ustedes hayan tomado la decisión de prenderle a Canal 22 y de acompañarnos esta hora. Buenas noches, yo soy Laura García. Por supuesto, como mis compañeros, quiero empezar agradeciendo estar aquí en Jalapa, en el Hay Festival. Siempre me encanta venir a esta maravillosa ciudad. Y pues quiero, en segundo lugar, mandarle un abrazo a mi sobrina, Julieta Daguinaco Martín, que se está casando en este momento, y a toda mi familia que está allá. Te está extrañando. Pues exactamente, yo estoy de cualquier manera perdiéndomelo, pero ganando mucho también estar aquí con ustedes. En cierta ocasión metieron a la cárcel por 5 años a Robert Lowell, premio Pulitzer, precisamente por negarse a participar en la Guerra del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Y le tocó de casualidad estar en la celda con Louis Lepke Buchalker, un famoso gángster. Entonces Robert Lowell le preguntó, oiga, ¿y usted por qué está aquí? Y dijo, por haber matado a varias personas. Y le contestó el gángster, ¿y usted? Y le dijo, yo por haberme negado a matar a alguna persona. Soy Germán Ortega Chávez, aquí con mucho gusto de estar con ustedes. Bueno, el Hay Festival se llama así no porque se haga entre pacas de heno, sino porque proviene originalmente de Hay-on-Wye. Esa es la ciudad galesa en donde se fundó el primer avatar, digamos, que a la fecha existe el Hay Festival. Y se hace en muchas ciudades del mundo, se hace en Belfast, en Budapest, en Segovia, en Nairobi, en Beirut. Pero a mí me parece que los 3 mejores Hay Festivals, aunque no he ido más que a pero yo creo que los 3 mejores han de ser... Bueno, uno puede especular a gusto, hombre. A ver, además les dije que les iba a decir una razón adicional por la que estaba yo contento de estar aquí, y justo a eso voy. Yo creo que los 3 mejores han de ser el de Estambul,
el de Cartagena y el de Jalapa, por una razón muy sencilla, por el café. Porque estamos aquí a 5 minutos de Coatepec, en donde se bebe un café que no tiene nada que pedir al de Cartagena, a donde no he ido, pero sí he bebido café colombiano. ¿Has probado el café? Ni al de Estambul, a donde sí he ido y también he bebido café turco. Y a mí me gusta muchísimo el café. Mañana me pienso lanzar al Café de Avelino en Coatepec a tomar mi café matinal, a ver si se me pega algo de lo que decía Honorato de Balzac. Balzac decía, el café cae en el estómago, las ideas comienzan a moverse, los recuerdos acuden a todo galope, los haces de ingenio se aprestan como tiradores, los símiles se yerguen, el papel se cubre de tinta. Claro, para que todo eso pase, además del café de Avelino, hace falta hacer Balzac, pero bueno, eso es un pequeño detalle. En todo caso, tenemos muchas preguntas. Oye, Nicolás, yo quisiera decir que este año, en el JAI, el original, pues, el de Gales, está cumpliendo 25 años ese festival, porque empezó en 1988. El año pasado celebrábamos en Guadalajara también los 25 años de la FIL. Entonces, este JAI, que ya lleva también algunos aquí, 2. Es que es como nosotros que tenemos 25 años, por eso vamos. Sí, en cada pierna, pero a pesar de eso venimos a los festivales y hay todavía mucho que celebrar aquí en Jalapa y dispuestos a que este festival sea el top 1, si no de café, por lo menos y de libros. No, bueno, además el café y la literatura tienen una relación bastante cercana, pero bueno, a todo esto que yo tengo que... El café que... y la civilización, y la cultura. Dice Steiner en su libro sobre Europa, que Europa es sus cafés. Es más, vámonos al café de Avelino a discutir eso. Y los licores de Jico, por supuesto, también, ¿por qué no? Y los licores en general, pero es un tema que discutiremos en la sobremesa. Pero bueno, en todo caso, ahora tengo que llegar al momento que más me entusiasma de este programa, que es invitarlos a las redes sociales, cosa que me entusiasma muchísimo, pero a ustedes seguro sí. Hay un grupo en Facebook que se llama La Dichosa Palabra, hay un Twitter que se llama @ladichosa22, y la pregunta de hoy, para quienes nos sigan por Facebook y por Twitter, es si pudieras invitar a un escritor extranjero a visitar un lugar en cualquier parte del país, ¿a quién invitarías y a dónde lo llevarías? Respóndanos esto, por favor, a @ladichosa22 vía Twitter y a la dirección de correo electrónico o a los teléfonos que aparecen en sus pantallas. Mándenos todas sus preguntas, a las que hoy no les vamos a hacer caso. ¿Por qué no les vamos a hacer caso? Porque les vamos a hacer caso a las preguntas del público que nos acompaña aquí esta noche en el Museo de Antropología de Jalapa, pero las guardamos para la próxima, hombre, no dije que no las vayamos a atender. Pero a ver, de las preguntas de aquí, ¿qué tenéis? A ver, Laura. Tengo de Marta Fernández, que ha de estar por aquí, espero. ¿Dónde está Marta Fernández? Levántate para que te vea la gente si eres tú. Allá, mira. ¿Dónde estás? Hola, Marta. Me preguntas por mexicanismos y yo, como soy la menos mexicana, pues me atrevo a responder esto con mucho descaro. Lo eres legalmente, aclaro. Lo soy legalmente, llegué tarde a esto. Es la única manera de serlo, desde mi punto de vista. Voluntariamente. No, legalmente tiene hasta más mérito ser voluntariamente mexicano que porque naciste aquí nomás. Aunque no sé si conozco todos los mexicanismos que vienen en el Diccionario Breve de Mexicanismos, que es ahora mismo el diccionario donde hay un compendio de estas listas de palabras, pero no solamente de palabras, sino de acepciones de palabras, de pronunciaciones, de expresiones que son propias del habla en México. Es decir, dentro de los 400 millones de hispanohablantes que somos en el mundo, de estos 22 países que tienen el español como lengua oficial en su constitución, en su ley, pues, en cada país existen unos términos propios de ese país. ¿Por qué? Porque pues, hay objetos diferentes, hay maneras de expresar las cosas diferentes y porque la lengua va evolucionando de forma diferente. Y pues porque están chidos. Y pues, ¿por qué no? Claro. El caso es que en México se dieron cuenta desde hace muchísimo que a la hora cuando vinieron los españoles y se empezó a hablar español en México, por decirlo de una manera muy sutil, pues se dieron cuenta que hubo un mestizaje de palabras, es decir, había palabras prehispánicas de lenguas indígenas que se acoplaron a ese vocabulario con una castellanización de la pronunciación posiblemente, pero también había muchos conceptos nuevos que los españoles no conocían, como el chocolate, como el jitomate, etcétera, que entonces dieron lugar a nuevos términos. Estos términos lo que hacían era tomar las palabras como tal en la lengua indígena y lo que hacían un poco era
castellanizarlo, ¿no? Para que ellos lo pudieran pronunciar. Así nacen una serie de palabras que solo se utilizan aquí en territorio mexicano. Entonces, desde el 1761 se han dedicado a hacer listados de estas son palabras que se usan aquí. ¿Por qué? Porque se necesitaba tener como un registro de ese vocabulario, porque había muchas lenguas que se estaban perdiendo, y también un poco porque había que normalizar, ¿no? Y normativizar el uso de esas palabras. Digo que en el siglo XVIII se empezaron a hacer listas, porque tal cual eran listas. Hay un índice, que es como el libro, el texto más oficial que ha habido hasta esta aparición del Diccionario Breve de Mexicanismos, que data del 2001. Imagínate, hasta el 2001 no ha habido como un libro oficial por parte de la Academia Mexicana de la Lengua, en este caso en colaboración con Conaculta y con el Fondo de Cultura Económica, que sacan este diccionario como tal, ya con definiciones, con reglas gramaticales, etcétera. Es decir, antes eran léxicos, pues. Sí, antes eran un listado de palabras y lo que te venía era la palabra, el porcentaje de hablantes que lo hablaban de una serie de 65 que ellos habían considerado que eran como personas de diferentes estados de la República, que lo que hacían era un poco aportar de, pues aquí se dice esto, pues aquí se dice esto. Entonces, de esos 65 ejemplos digamos, sí, pues tal cual, ejemplos de personas que representaban a un grupo de personas, se ponía el porcentaje de ellos que conocía la palabra y luego se citaba la fuente y el número de veces que había sido citado por esos, es decir, no servía para mucho más que para tener un compendio de palabras. Se dieron a la tarea de ver ya las definiciones, de hacer una investigación y de ver en las fuentes, porque aquí en Jalapa se hablará de una manera, pero posiblemente, aunque haya un mexicanismo aquí propio de Jalapa, o sea, de México, que se habla en Jalapa, a lo mejor esa misma palabra en Tamaulipas significa otra palabra. Entonces, ahí entramos ya en regionalismos. Entonces, era un lío, pues. Lo que pasó fue que se hizo este diccionario breve de mexicanismos. Al principio era un listado de 138 listados, era lo que existía hasta ese momento, y lo que se hizo fue empezar a compendiar. De 77,000 palabras, se fueron reduciendo hasta el diccionario breve que tiene 6,200 palabras ahora mismo, que es lo que se considera que son palabras que son únicamente de México. Es decir, no te van a citar la palabra mesa, porque pues mesa digamos que es de un español universal, si se puede hacer así, pero neutro, es decir, mesa se podría entender en los 22 países hispanohablantes, pero papa, no tanto. Papa, en España, por ejemplo, que es un poco de donde partió esa referencia de empezar a hacer ese contraste, porque es contrastivo el diccionario, se sabe que allá se dice patata, entonces papa se podría considerar una palabra propia de México. Y así, ¿no? Así se empezó a decir. A menos que se refieran a Benedicto XVI. En ese caso entramos en el italiano y entonces ellos tendrán su propio diccionario. Allá también en España viene una mezcla, porque la palabra patata es una mezcla con batata. O sea, de papa, que es una palabra realmente de Sudamérica, es una palabra del quechua, papa, y batata se mezcla y hace patata, que es lo que ustedes en España dicen. Coyote es la palabra que vieron o se dieron cuenta que aparecía en el mayor número de listados. No sabemos por qué, pero la palabra coyote es de las más mencionadas. Hay algunas que solo entraron en un listado y esas... Porque contrataron a alguien para que gestionara en favor de para esa que palabra. repitiera, como como coyote, hasta ahí, de ahí la expresión repetir como coyote. Y también hay españolismos. Que eso es interesante porque en ese momento el español deja de ser de España, digamos. En el momento en el que España reconoce que su español también es regional, empieza a ponerse interesante la cosa, porque es obvio que México llegó tarde al español, pongámoslo así. Es interesantísimo además ver que este año se ha incorporado al diccionario de la Real Academia la palabra estadounidismo, que es esas palabras del español que solo se dan en Estados Unidos, un que país no se puede usar americanismo porque parece del continente. De todo el continente, y además es un país donde el español no es oficial. Pero podrían haberse salido con un usaísmo, que sería horrible. Imagínate. Pero estadounicismo también es espantoso. O estadounidismo. O sea, parquear es un estadounidismo. Sí. Y maja es un españolismo. Españolismo. Mira tú. Antes le decíamos pochos, ¿no? Los que hablaban así. Un pochismo. Lo que pasa es que, bueno, el mexicanismo como tal es curioso porque México es el país hispanohablante con mayor número de habitantes que hablan español de todo el mundo. Ahora mismo es el número 1. Se piensa que va a ser rebasado dentro de pocos años por Estados Unidos. Pero eso no es mérito más que de la calenturiento mexicano país, que realmente... Del índice de natalidad, pero bueno, exactamente, está Santa María, que es un
de los abogado, efluvios. lexicógrafo y bla, Sí. bla, que fue el que un poco hizo este diccionario de americanismos. Él sí hizo un compendio de el español de diferentes De mexicanismo, regiones. ¿no? Sí. Es el más grande, ¿no? Tuvo dos, uno de americanismos con diferentes tomos de argentinismos, colombianismos, venezolanismos, bla, 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 y otro de mexicanismos. Curiosamente, mexicanismos él lo escribe con J. Perdónenme, yo no lo dije, lo dijo él, que está vasqueño. Y entonces, pues él hizo este diccionario en el que ya él identificaba esos términos que son propios del habla de México y que no se originan o no se entenderían de la misma manera fuera de aquí. Y esa es un poco, Marta, la historia del mexicanismo que yo me sé que te puedo compartir en este minuto, pero el tema da para mucho y lo bonito es que es un idioma vivo, entonces se siguen generando mexicanismos y lo bueno de todo esto es que las editoriales ya se toman un poco la molestia de ir a investigar a los regionalismos ahora sí para poder hacer un compendio y un trabajo mucho más exhaustivo para registrar todo el idioma que aquí se habla. Y se toman otra molestia las editoriales, se toman la molestia de hacerles llegar libros a ustedes por conducto nuestro, merced a que nos respondan allá en sus casas, aquí los que están en el Museo de Antropología, no por favor, cuál es nuestra dichosa palabra del día. Viento templado y húmedo del sudoeste que suele traer las lluvias. Viento templado y húmedo del sudoeste que suele traer las lluvias. La palabra se menciona en ese canto a la paternidad irresponsable, define Pablo Boullosa, y yo estoy de acuerdo con él, que se llama Paquito. En Paquito se usa esa dichosísima palabra. Oye. ¿Cómo se llama ese viento templado y húmedo del sudoeste Ok. que suele traer Yo las tenía un lluvias? mexicanismo muy breve, pero no, lo agregamos después. No, agrégalo. Sí, bueno, mira, María del Carmen Andrade. María del Carmen Andrade, ¿dónde estás? Ahí está, señora María del Carmen. Ella nos pregunta por qué al amante de alguien le dicen Sancho si en Don Quijote Sancho Panza es un amigo tan leal. Y ella tiene toda la razón. Sancho es muy leal. Pasaban mucho Sancho tiempo no le haría juntos. eso a Don Quijote. Pero yo creo que viene totalmente por otra parte. Yo creo que viene, bueno, primero de un sinónimo, que Sancho desde siempre ha sido sinónimo de cerdo, como chancho, como puerco, como marrano, etcétera, etcétera, etcétera. Y en México estaba registrado como mexicanismo desde hacía mucho tiempo que el Sancho era un animal que era un animal macho que era criado o más bien amamantado por un animal que no era su madre, ¿sí? Era como si hubiera una nodriza de ese animal. Y yo creo que de esa relación entre amamantar es muy fácil pasar al verbo amar, porque de hecho tienen la misma raíz, la misma idea. La idea primordial del amor tiene que ver con esa cosa nutriente que es el amamantar. Vienen esas con palabras. la succión. Bueno, bien, en términos de También. palabras, aunque amamantar sea un acto de succión, en términos de palabras vienen de la misma raíz, ma o am, que son raíces antiquísimas y que siempre están vinculadas como en amistad, como en amor, a este acto nutriente. Y yo creo que de ahí sospecho de donde viene que el Sancho sea considerado un amante, amor. Saludos a todos los Sánchez Amamantar. presentes en la sala. A los leales y a los no tan leales. A ver, preguntas en cambio al público presente aquí en Jalapa en el marco del Hey Festival. A ver, ¿A qué se van a ganar? ¿Y qué se van a ganar? Dicen. A ver, Para ver si tú responden. dinos porque yo he hablado mucho y he dicho muchas barbaridades. Ah, bueno, yo Pablo. también he dicho muchas barbaridades. Una cosa que se me antoja mucho, que es el segundo tomo de las memorias de este excelente pianista polaco, Artur Rubinstein. Si alguien puede escuchar a Chopin interpretado por un pianista, elija este. Artur Rubinstein, sus memorias están en 2 volúmenes, este volumen. Y también tenemos un librototote con caricaturas de Helio Flores, 80 años de cartones, crítica y humor. Entonces, ¿para quién van a hacer estos libros? Para aquel que complete los siguientes versos, pero nos tienen que decir, nosotros les vamos a dar la última parte de la cuarteta, los últimos 2 versos, y ustedes nos tienen que decir los primeros 2 versos. ¿Qué 2 versos van antes de hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan? Mi plumaje es de esos. Esos son 2 versos. También hay plumajes que manchan el pantano, y que cruzan el pantano y manchan el pantano, ¿no? Ese es de mis plumajes. Pero a ver, Volvemos a los Sánchez. esos versos... ¿Cómo empieza esa cuarteta? Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. ¿Alguien sabe los 2 versos que anteceden a estos 2 versos? Bueno, si está muy difícil, puse una opción B. Ande. Tú la opción B. La opción B aquí está, mira, creo que dice... No, la veo, ¿Sí? pero es que ya estoy muy visto. Bueno, a ver, si no saben entonces cómo se llama ese poema. Poema. ¿No?
A ver, aquí hay una mano levantada, ¿Sí? pero creo que es Esquirol. Ah, no, venga. Nadie sabe cómo se llama ese... ¿Y de Ahí, quién ya, es ahí el- hay una mano levantada que nos va a decir cómo se llama el poema que incluye hay plumajes que cruzan el pantano y no se Primero, manchan ¿cómo ni se llama plumajes él? de esos. Para- Pero ¿Cómo antes se dinos llama cómo te usted? llamas. Eduardo arriba, Eduardo, para que te vean bien. Ponte de pie para que no manches tu plumaje. Eduardo Flores, ¿Y el poema se llama? de Salvador Desmirón, Ok, ¿y cómo se llama el poema? a Gloria. ¡Eso! ¡Eso! Ahora sí, dinos los dos primeros versos. Los dos primeros versos eran: los claros timbres de que estoy ufano han de salir de la calumnia ilesos. Muy bien. ¿Otro? Otra. Otra. ¿Quieres que la haga yo por lo visto? Bueno. Me estás aventando el balón mucho. Bueno, educador mexicano, nacido en Suiza, fundador de la Escuela Normal de Jalapa, de gran influencia durante la época de Porfirio. Ya. Bueno, a ver, educador mexicano nacido en Suiza. Ándele, lo La que se señora- llama. Ay, ya adelantarse. ganó la Sabe señora ganarse el por... libro. Ya aquí se A ver, ¿a adelantó quién la le dan señora. libros? ¿A la señora y al señor o a todos los que puedan? Porque ¿Y qué todo tal que el mundo se la señor no sabe. iba a decir Enrique Repsamen? No, pues ya, sí lo dijo, ¿no? Y si no, Sí. se lo merece. Muy bien. Bueno, vámonos a unos mensajes y regresamos con más en La Dichosa Palabra en vivo desde el Museo de Antropología de Jalapa en el marco del Hey Festival Jalapa. Todas Ahí esas le palabras regaña que el tenemos productor. para ustedes esta noche, para que nos respondan desde su casa, son viento templado y húmedo del sudoeste que suele traer las lluvias. Esta palabra se menciona en ese canto a la paternidad irresponsable que se llama Paquito. Si contestan cómo se llama ese viento templado y húmedo del sudoeste que suele traer las lluvias, ¿qué se pueden llevar, Laura? Se pueden llevar este diccionario Larousse visual multilingüe. Hablábamos de mexicanismos, bueno, pues hay un montón de idiomas. Por ejemplo, este habla del español, no sabemos si el de México o de qué país, el inglés, el francés, el alemán, el italiano, y con 13.500 palabras traducidas en cada lengua, lo que hacen es más o menos esto visualmente, a ver si se ve, sí. Pues, hacen láminas y escriben objetos y le dan la traducción de todos ellos en esos idiomas que les acabo de comentar. Entonces, si ustedes se van, por ejemplo, a Francia y quieren saber cómo se dice cinturón de herramientas, porque siempre es muy útil saberlo cuando uno está de viaje, pues lo tiene aquí en 5 idiomas, por si se encuentra mucha gente de muchos sitios. Entonces, bueno, pues esto es el diccionario nuevo que acaba de sacar Larousse visual multilingüe. Y también tenemos ejemplares de esta novela de la escritora mexicana nacida en Buenos Aires, Sandra Lorenzano. La novela se llama Fuga en Mi menor, está publicada por Tusquets en su colección Andanzas y copublicada por Círculo Editorial Azteca. Trae, bueno, además de ser una novela culta y deliciosa, trae un epígrafe de María Zambrano que les voy a decir: escribir es defender la soledad en que se está. De Sandra Lorenzano, Fuga en Mi menor. Vamos a los mensajes, regresamos en La Dichosa Palabra desde Jalapa. Seguimos aquí en vivo desde el Museo de Antropología de Jalapa en el marco del Hey Festival, que todavía está hasta mañana, 7 de octubre. Así que si tienen oportunidad, visiten la página que hay en internet con todas las actividades, con la programación, porque hay grandes conversaciones entre escritores venidos de todo el mundo. Y para ellos, para la gente que nos está escuchando en casa y que puede, incluso los de acá que tengan redes sociales, pueden participar a través de Twitter y de Facebook diciéndonos si ustedes pudieran traer a un escritor extranjero a conocer algún lugar de México, ¿a qué escritor sería y dónde lo llevaría, ¿no? Ya empezaron a llegar algunos dicen que a Tlacotalpan, por ejemplo, Veracruz, a Anne Rice, ni más ni menos, que acaba de cumplir 71 años la semana pasada. Y bueno, estaremos leyendo al final algunos de sus respuestas que sigan llegando. A También, Rice hay que llevarla a beber un tequila con sangrita. ¿para que te entreviste o así Exacto. nomás? Con sangre. Y les voy a dar también la pregunta especial para aquellos que nos estén viendo desde casa, nos puedan mandar por correo electrónico o por teléfono, nos digan el nombre del poeta y eminente traductor de los clásicos grecolatinos, que nació en Córdoba, Veracruz, a unos 75 kilómetros de aquí.
en línea recta, eso sí, si ustedes se van luego por otros caminos, es allá ustedes. Pero bueno, Abuelo estamos de buscando el nombre de ese poeta para que nos lo digan también y para que se puedan llevar algunos de los libros que les estamos presentando esta noche. Yo quisiera mandar un saludo muy especial hoy a todo el grupo, al equipo que está también de Canal 22 en el Festival Cervantino, otro gran festival, y sobre todo a Feliciano López. Un abrazo muy fuerte para él. Nosotros seguimos aquí con más... A ver, ¿palabras? Héctor Strobel del Moral. Héctor Strobel del Moral, nos preguntas sobre el origen de las palabras mamá, papá e hijo. Bueno, mamá, alguna vez ya lo platicamos, probablemente es la palabra más universal que existe. Incluso se ha encontrado prácticamente en todos los idiomas. En coreano, por ejemplo, pues se dice ma. En quechua, aquí en América, se dice también mamá, tal cual, ¿no? Pachamama es una de las grandes diosas. O sea, la palabra mamá es una palabra, creemos, universal. De hecho, es curioso que se encontró... ¿Sí? Es que tiene que ver con que lo primero que dicen los niños en cualquier idioma es esto, porque más que una palabra parece un reclamo por esa teta materna, ¿no? Es un ma, o sea... empiezan a hacer así y nos suena a ma. Y ese es el origen también de la palabra amor, amante, etc. Mamá, evidentemente. Era lo que iba a decir, que como amar, todo, amigo, todo. Es la misma raíz, o sea, y es el bebé pidiendo naturalmente el pecho. Le pone los labios así y realmente hace la frase ma, perdón. No, exactamente, como dice Pablo, es una cuestión estructural de la garganta y de la forma como emitimos el sonido. Por eso es una palabra universal y de la cual derivan muchísimas palabras. Curiosamente, la palabra papá no es tan universal, aunque, por ejemplo, también en los idiomas chinos también existe apa, ¿no? Algunos piensan que la palabra papá viene de que los antiguos griegos y los latinos le llamaban ya papa, ¿no? A las autoridades religiosas. Incluso se ha dicho, pero se cree que es falso, que la palabra papa, con la cual calificamos a la máxima autoridad, digamos, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, viene de Petrus Apostolorum Princeps Apostolicus, ¿no? O sea, que son papa, ¿no? Pero es que no, fíjate cómo la P se repite en todas esas, en todos epítetos, ¿no? También. Y en pater, digo. Sí. Pater. Bueno, que la palabra incluso pater, en Rusia les dicen popes a los... Popes, exactamente. La palabra padre, lo que se cree más bien es que la palabra papá, como nosotros la utilizamos, viene realmente de padre, y padre viene de una palabra latina que quiere decir protector, ¿no? Y es el pater familias, que quiere decir que el que domina y protege, digamos, al grupo. Esa es realmente una raíz indoeuropea y ese es nuestro sentido realmente de padre y por lo tanto la contracción sería papá, ¿no? Pero mater viene de mamá. Mater sí viene de mamá. Mater totalmente viene de mamá. Mater... pater viene de mater probablemente, ¿no? Es decir, son formas cercanas. Exactamente. ¿No? Pater, como dice Nicolás, probablemente es la masculinización de la palabra original mater. Mater, por supuesto, es la palabra de donde viene materia, ¿no? Materia gris, materia material, los materiales, ¿no? Y matriz. Y patria viene de patria. Matriz, ¿mande? Patria. Patria es una palabra medio curiosa, absurda porque viene de padre, pero realmente debería decir matria, ¿no? Matria, porque realmente es la tierra madre, ¿no? La tierra que es nuestra madre, que casi en todos los idiomas, la tierra es madre, ¿no? Pero en español, como patria, ya hacemos el plural siempre es masculino, y en realidad lo que significa que patria es la tierra de tus padres. Y bueno, pues más que de tus madres sucesivas, es de tu madre y de tu padre, ¿no? Y es la tierra donde están enterrados tus padres. Claro, que padres, ¿no? Ahí vendría también una forma, digamos, machista, masculina, de cómo el padre se convierte en más importante que la madre, digamos, por la línea de descendencia,
la línea de herencia, que es lo que llamamos patrilinealismo o matrilinealismo, ¿no? En las sociedades matrilineales son las sociedades en las cuales la herencia viene a través de las madres, la herencia del nombre, la herencia de los bienes, la herencia de los privilegios, la herencia de patrón de referencia cultural, viene de las madres, que son normalmente las sociedades más primitivas. Y nuestras sociedades ya son patrilineales, por eso casi todos llevamos los apellidos de nuestros papás primero y los apellidos de nuestras mamás desaparecen, ¿no? Por lo que está diciendo Pablo. Ahora, la palabra hijo, rápidamente, que es probablemente una de las más chistosas, digamos, chistosas para lo que pensamos, y tiene que ver con algo que también estaba diciendo casualmente ahorita Pablo en el corte pasado. La palabra hijo viene de filius, no es una palabra latina, pero la palabra filius viene de una raíz indoeuropea que es de, que quiere decir mamar, literalmente mamar. O sea, la palabra feminidad quiere decir de la que se mama, ¿no? O sea, la que da de mamar. O sea, la palabra femenino, feminidad, la palabra fecundidad tiene esa misma raíz, fe, que quiere decir mamar. La palabra justamente felación quiere decir mamar, ¿no? Felatio, ¿no? Quiere decir mamar. La palabra heno, que es el alimento de los animales, viene justamente de feno. La palabra feto viene también del que va a mamar, feto, ¿no? Que es una palabra, digamos, pues también con esa misma referencia antiquísimo. De ahí viene, pues, filios, filiación. Lo que yo no entiendo es por qué feligres también viene de ahí, ¿no? O felicidad. Hemos estado es de un momento mamón de cortar este momento tan de sábado por la noche. Perdón por el anticlímax, pero ahora les voy a poner a ustedes a trabajar. Intenten concentrarse. Vamos con preguntas que les vamos a hacer a ustedes para que se lleven. No sé si estarán llevando las mismas palabras. No. Otro tipo de libros. De Nacho López, Ideas y Visualidad. De José Antonio Rodríguez y Alberto Tobalín, editado por la Universidad Veracruzana. Esto será uno de los libros que se estarán llevando las personas que nos... de un grandísimo fotógrafo mexicano. Ni más ni menos. Y Lucrecia, de William Shakespeare, también de la Universidad Veracruzana. Así que pongan atención porque ahora les vamos a preguntar lo siguiente. El título del ensayo que escribió Octavio Paz, ya clásico, sobre las famosas caritas sonrientes de los totonacas, en el que se pregunta si somos nosotros o es la muerte la que se está riendo. Estamos buscando el título de este ensayo de Octavio Paz. No está fácil, ¿verdad? ¿Qué pasó? No me decepcionen. Ah, ahí hay una... Ahí al fondito, porfa. Mira. Ahí va. ¿No dices tu Ha nombre? llegado. No me acuerdo, no estoy seguro, pero creo que es el de Día de Muertos, Día de Todos. No. Estamos buscando el título del ensayo. Entonces, Sí, no, a él ver, tiene ahí. Marta, Paz muy tiene bien, otro, Marta. otro ensayo sobre el Día de Muertos, que es justamente ese que mencionó. ¿No es Todos Santos, Día de Muertos? No. ¿O quieren el título del libro Ah, no, del ensayo. del ensayo? Porque el ensayo está puesto en distintas antologías y en distintos libros. Ah, ok, entonces no. Bueno, Palabras. El laberinto del- A ver. es un ensayo muy interesante, ¿eh? ¿No? ¿Nadie? Sí estaba muy difícil, ¿eh? Aquí entre No, nos. Lo Y ahí dice sí el no, autor y de ahí la sí no pregunta. puse opción B, así que ya nos ¿Le damos amolamos. la respuesta o lo dejamos así? No, sí hay que darle la respuesta, y es un ensayo muy interesante donde Paz se analiza, mira, ahí sí se la van a, A ver, se a la ver, van a a ver. saber. ¿Tu Es nombre? Marta. ¿O Marta? Dinos. ¿Es máscaras? No. En realidad todo esto Tu lo hija hizo creo que Pablo quiere Baullosa contestar. porque yo me quería quedar con el libro de Nacho López. Bueno, entonces dínosla tú, a ver si sí. No, pues no, Bueno, es ese trampa, ensayo es porque muy aquí lo tengo interesante porque anotado. Paz hace una, digamos, una relación entre la risa y el sacrificio, porque suena como muy extraño que estas caritas sonrientes, es una cosa muy excepcional aún en el arte prehispánico, no es tan frecuente. Y él relaciona la risa con el sacrificio y la opone completamente al trabajo, al progreso, y dice que la risa tiene esta cara doble, como que por un lado es gozo, es cierto, pero también es convulsión, ¿no? Y de alguna manera nos saca del tiempo. En fin, es un ensayo muy interesante que se llama Ya no hubo Ya di, hombre. risa y penitencia. Ay, ahora sí Bueno. tienes, ¿verdad? Bueno, chicos, pues es momento de irnos a un corte, así que no se muevan porque volvemos aquí con más dichosas palabras desde el Museo de Antropología de Jalapa.
Recuerden que estamos buscando esta noche en la pregunta especial el nombre del poeta y eminente traductor de los clásicos grecolatinos que nació en Córdoba, en Veracruz, a unos 75 kilómetros aquí en línea recta. Pablo Bullosa los midió así uno a uno y consiguió decirnos el nombre del poeta. Con Google Maps se sabe todo. Todo. Ya ahora estamos fritos. Hasta se pueden ya ver los océanos, el fondo de los océanos en Google Maps. Sí, sí. Germán, ¿qué se pueden llevar? Justamente de Editorial Océano, Mira. las obras reunidas de Ricardo Garibay, aquí están, Crónica 1 y 2, Cuento y Variación, todos son similares del fallecido periodista y escritor Ricardo Garibay. Y el escritor inglés Michael Ondaatje se pueden llevar El viaje de Mina, que no versa sobre Francisco Javier ni sobre la novia de Drácula, sino sobre un niño que se llama Mina y es una suerte de Bildungsroman, de novela de aprendizaje, está editada por Alfaguara. Ya saben, escríbanos, llámenos y al final les diremos quién han ganado. Volvemos enseguida, no se vayan. Continuamos esta transmisión especialísima desde el Museo de Antropología de Jalapa en el marco del Hey Festival. ¿Hey? ¿Hey? Uy, Hey. yo mismo me vuelvo. Hey, Hey. hey, hey. Uy. Bueno, del festival. Tenemos más preguntas de ustedes. Tenemos que repetir también la dichosa palabra para el público que nos está viendo en los hogares, que recuerden que es esta, viento templado y húmedo del sudoeste, que suele traer las lluvias. La palabra se menciona en los primeros versos de ese canto a la paternidad irresponsable, que se llama, o lleva el título de Paquito. ¿Alguien quiere responder alguna otra pregunta de nuestro culto público? A ver, yo tengo una aquí de Elio Guevara Zamora. ¿Dónde anda Elio Guevara Zamora? ¿Dónde estás? Es Elia Guevara Zamora, pero es que no le puso colita a la A. Que si hemos leído algún libro digital y que qué sentimiento nos dejó y que será en el futuro de la lectura. Sí, pero no mañana, como decía Abrara Kursix, el líder de los galos en Asterix. Es decir, a ver, ¿he leído un libro digital? No, he leído muchos libros digitales. Tuve un Kindle durante muchísimo tiempo. Ahora tengo una aplicación de Kindle en el iPad Bueno, mucho tiempo, ¿no? Porque hace mucho tiempo que no hay Kindles. Bueno, pero a lo mejor hace 8 años Es que hay lee muy Kindles. rápido. Hace ya, tampoco son tan nuevos, digamos. Hay otros lectores de libros electrónicos. Hay una librería estadounidense que se llama Barnes & Noble, que tiene uno que se llama Nook, en donde es complicado comprar libros desde México, pero es un buen sistema. Hay para iPad lectores como el Blue Fire Reader, por ejemplo, que permite comprar en distintas librerías. Por ejemplo, Powell's, una librería de Portland, tiene un extraordinario catálogo de libros electrónicos, muchas veces superior al de Amazon. Y antes de eso existían los ebooks. A lo mejor algunos se acuerdan todavía de la prehistoria, de las nuevas tecnologías, en donde uno bajaba en formato PDF unos ebooks y había lectores de ebooks para leer en la computadora directamente. A mí, he de decir primero que nada que los ebooks me han salvado en momentos terroríficos de mi vida, estando a las 3 de la mañana teniendo que hacer una entrega para el día siguiente de un texto sobre fotografía y habiendo perdido mi ejemplar de Sobre la fotografía de Susan Sontag. Un ebook me salvó de una manera maravillosa porque permite tener el libro que uno quiere en el momento que uno quiere, y creo que es una virtud enorme de los libros digitales. Ahora, creo que van a terminar por acabar con los libros de papel. Sí, no pronto, y en algunos casos hasta gusto me da de confesarles. A mí estar llenando el mundo de ejemplares de Crepúsculo me parece que no es bueno para los arbolitos. Y miren que yo no tengo particular pasión por los arbolitos, pero Pero menos por no, pero en Crepúsculo. efecto, para el bestseller, para el libro, para lectores que no leen, para el libro de moda, parece muy bien que se hagan libros electrónicos, los borra la gente, los tira a la basura y ya se acabó. Yo soy Pero un no van a hacer fila en las librerías para comprarlo. y entusiasma que la gente vaya a comprar No, Harry pero Potter o yo Crepúsculo supongo en las que librerías. ellos van a estar muy tristes porque es todo un evento. Es un evento que conduce a Vital. comprar loncheras de Crepúsculo. Los libros de Crepúsculo conducen a comprar loncheras de Crepúsculo. Bueno, yo No creo, estoy Nico, tan seguro. Yo coincido contigo en que, en efecto, estoy seguro que van a disminuir muchísimo los libros en papel por las razones justamente de sustentabilidad del planeta y por la facilidad, como dices tú, de acceso a los libros y la velocidad de acceso a los libros y
y la capacidad de guardarlos, ¿no? Eduardo Casal leía ¿no? para mudarse. Dice que siempre es un problema cuando uno se muda los libros, bueno, pues en ese caso sería más fácil. Pero yo no creo que desaparezcan totalmente, Tampoco. porque yo creo que le va a pasar un poco como a la navegación a vela, ¿no? Cuando apareció la navegación de vapor, todo el mundo dijo, van a desaparecer las velas y dentro de 30 años, 50 años, nadie va a conocer ni acordarse de lo que es una vela. Ahora hay de vela y no hay de vapor. Ahora los que sobrevivieron son los de vela y no los de vapor. Exactamente. Es mucho más frecuente el de vela que el de vapor. Y la vela pues tiene prácticamente unos 8,000, 9,000 años de existir. Y por supuesto, si ustedes vieron las Olimpiadas, estoy seguro que la vela tiene muchísimo futuro. O sea que yo creo que los libros... tiene muchísimo en el campo deportivo. Pero pasó lo mismo con el cine, cuando salió, bueno, la videocasetera, y ahora mucho más con bajarse películas y demás. Se disminuye, pero no disminuye. No hay una belleza intrínseca del videocassette Betamax o VHS, es decir... Pero sí en el libro impreso. Sí en el libro impreso. Exactamente, o en el bote de vela. O sea, por eso lo que no se puede hacer en un Kindle es esto. Leer. Es decir, un libro así no se puede editar en un Kindle. Es decir, sí se puede la editar, tinta. pero no es agradable, no es un objeto hermoso. Creo que el libro objeto siempre sobrevivirá. Creo que las ediciones hermosas de pasta duras, encuadernadas en piel, que reproducen las portadas originales, siempre sobrevivirán. Para lectura cotidiana no me preocupa que desaparezca el libro de papel. Ya pasa en los sería periódicos. bueno. En los periódicos Sería ha bueno subido que muchísimo la desapareciera, lectura de noticias en periódicos online, porque además es muy bueno, como tú dices, porque la cantidad de papel que se desperdicia en los periódicos, yo no sé si a los periódicos esto les supone una pérdida económica importante, supongo que sí. Yo el otro día fui a mi primera presentación de un libro electrónico y pasaron cosas muy raras. Primero, con todo respeto al autor, pero pasaba que, por ejemplo, a la hora de leer fragmentos del libro, la gente sacaba su Kindle y su iPad. Entonces, todavía, por lo menos para nosotros y nuestra generación, a lo mejor para los niños que estén haciendo ahora les parecerá lo más ridículo del mundo sacar un libro, pero pasaba cosas como eso y luego que no había a mí me parece ridículo la autógrafos. presentación de un libro electrónico. Perdón. Bueno, pero había que presentar un libro que existía, pero que no se podía vender a la salida de la presentación, no se podía autografiar cuando uno, se supone que un poco las presentaciones va a eso, pero resultaba todavía muy raro y todavía nos enfrentamos a situaciones un tanto extrañas para nosotros que estamos acostumbrados a leer el libro. Pero yo digo que como todo lo tecnológico, las nuevas generaciones serán las que decidan qué hacer con los libros impresos. De mí déjenme hacer una crítica a las ideas económicas de los tres, porque si temen por o sea, aunque no teman mucho como Nicolás, yo sí amo los arbolitos y sí quiero que haya muchos arbolitos. No, también los Pero arbolitos. justamente por eso quiero que la industria del papel siga boyante, porque a ver, ¿qué animales están desapareciendo? ¿Están desapareciendo los pollos? No, son los que nos comemos todos los días. ¿Están desapareciendo las vacas? No, y las explotamos hasta hasta la última gota de leche. Justamente las cosas que desaparecen son las que no representan utilidad para nadie. En los países civilizados los bosques no se han agotado, pero pese a que consuman muchísimo más papel que nosotros, porque justamente eso es lo que le da valor a los bosques, lo que crea una economía forestal y lo que hace que los arbolitos no desaparezcan. Yo sé que tienes razón, pero algún chantaje sentimental tengo que hacer para que la gente no lea Crepúsculo. Y mucho menos Harry Potter, que tampoco te gusta a ti. Dicho y hecho. Tiene muchas ventajas y muchas desventajas. Una de las ventajas es que puedes encontrar muy rápidamente una referencia, recordándote nada más cómo buscarla. En el Kindle eso es muy práctico. Lo mejor para mí, si les pudiera recomendar, es que un buen libro hay que tenerlo en papel, en una buena edición y también en electrónico para cuando lo necesitas consultarlo rápidamente o cargarlo, gente, ¿no? Que es una nosotros estamos ventaja, acostumbrados, en México no hay tantas librerías y cuesta encontrar muchos libros. Imagínense en poblaciones que están mucho más apartadas, donde no llegan, posiblemente tampoco haya mucha buena conexión a internet y mucha menos posibilidad de comprar estas cosas por internet, pero sí creo que va a haber mayor acceso a libros de otros países y que nos cuesta mucho encontrar en la librería de la esquina. Claro, entonces, bueno, pues ya hoy mismo, o sea, de aquí a que te llegaba un libro de Amazon y los de Correos de México se lo robaban, perdón que lo diga, pero me pasó varias veces,
es mejor que lo pidas electrónico y lo tienes de inmediato, ya te ahorraste todo ese gasto. Sé que tenemos que ir a una pregunta más. Sí. Quiero hacer 3 recomendaciones bibliográficas de libros de papel, si les interesa el tema. Metamorfosis de la lectura de Román Gubern, está editado por Anagrama. Nadie acabará con los libros, es un libro delicioso de Jean-Claude Carriero y Humberto Eco, está editado por Alianza. Y La economía long tail de Chris Anderson, el editor de la revista Wired, está editado por Urano, y justamente habla de lo que decía Laura, de cómo el comercio electrónico, no solo de libros, sino de discos, de películas, etcétera, diversifica la oferta y los gustos. Bueno, sí, muy bien, vamos a hacerle preguntas al público que está aquí, ¿les parece bien? ¿Qué les vamos a dar? ¿Qué les vamos a dar? ¿Qué les vamos a dar? Les vamos a dar un abrazo muy sentido. No, bueno, pues ¿no? más memorias de Mis Rubinstein, años de ¿no? juventud y la breve historia de la medicina. Esta breve historia de la medicina de uno de los ensayistas más brillantes que tiene nuestro país, un hombre cultísimo, que además por añadidura no es un escritor profesional, o no era un escritor profesional, sino un médico. Breve historia de la medicina de Francisco González Cruzí, realmente muy, muy recomendable. Y la otra mitad de las memorias de Arthur Rubinstein. Va a la pregunta. Ojo con cómo está redactada. Nombre del periodista y político cuyo hijo fue uno de los poetas más importantes de nuestra literatura. Autor, el hijo se entiende, entre otros libros de uno celebérrimo llamado Lascas. Ojo, queremos el nombre del periodista y político cuyo hijo, ¿ok? Manuel Díaz Mirón. Exactamente, muy bien, Manuel Díaz Mirón. Súper bien. ¿Tu nombre cuál es? El nombre de este chico tan culto es Héctor Strobel. Ah, perfecto. Para ponerme psicoanalítico otra vez, diré que buscabas el nombre del padre. Exactamente. Bueno, militar y político que trasladó la capital del estado de Veracruz, de Orizaba a Jalapa. Cuando fue gobernador, muy bien, y participó en la batalla del 5 de mayo. Llévenle el micrófono al señor que levanta la mano con tanto ímpetu. Puede llegar rápido ahí, rápidamente. Pásenle el micrófono. No se lo piensen tanto. Pásenle mejor. Juan de la Luz Enríquez. Perfectamente. ¿Y usted Por sabe? eso es Jalapa de Enríquez. Muy bien. Soy Estupendo. Es una cuenta. Bueno, vamos a hacer una pausa ya, nos vamos a un corte. Sí, a un corte y regresamos después de estos mensajes de nuestros valientes patrocinadores y de que regalemos los libros para los que están viendo el programa en vivo. Volvemos. Bueno, y para los que están viendo el programa en vivo, si no, no están viendo nada, viento templado y húmedo del sudeste que suele traer las lluvias, esta palabra está mencionada en los primeros versos de Paquito, que como hemos repetido e insistido, es un canto a la paternidad irresponsable, porque este niño va y busca a su padre, que es un juez ni más ni menos, que no se quiere hacer cargo de este niño huerfanito. Es un poema muy conmovedor, aunque a muchos no les gusta. No mucho. Pero sí nos gusta esta novela que les vamos a regalar, que se llama Coro de Monólogos. Es una novela política, una novela en clave sobre un México perturbadoramente parecido al que vivimos hoy. Es de Raúl Rodríguez Rodríguez y es de la editorial Grupo Difusión Científica. Y de la editorial Trillas y de la serie Lluvia de Clásicos llega esta antología de cuentos árabes, que si bien es anónimo, es una adaptación de Margarita Pinto y que trae historias que algunos todos conocerán, como la historia de Alí Baba y los 40 ladrones, pero otras muchas que han sido recopiladas por la tradición oral y que hoy aparecen 10, por lo menos, en esta antología de cuentos árabes. 10 de las 1001 noches, por lo menos. Bueno, algo es algo. Volvemos después de esta pausa. Una probadita. Una probadita. Seguimos en la dichosa palabra desde este maravilloso Jalapa. Laura, ¿tenías algo que decir? Yo tengo, por ejemplo, una acotación, un comentario que nos mandó Muro Carranza, que dice que al respecto de los mexicanismos que platicábamos al principio, dice que un amigo brasileño que le sorprendió que él dominaba básicamente el 30% del idioma del español de México, gracias a que sabía un verbo común aquí, que todos se imaginarán y que no voy a decir al aire,
Pero repito, querido Muro, que no es ese verbo que tú te imaginas, el que aparece en más listados, sino la palabra coyote, hasta ahora mismo la que aparece más veces repetido. Y luego quisiera saludar a Carlos Alejandro Toto Vázquez, que anda por ahí, ya dormido, se me durmió, pues es que estaba pidiendo un saludo, pero bueno, para que vean que la familia, dichosa familia, pues es joven. Y luego quiero también decir que nos escribieron Pablo Anzorena. Es un crítico de televisión. Es un fino crítico. Eso es lo que produce la dichosa palabra, que dice que el mejor software para leer libros digitales multiplataforma se llama Calibre. Esa es una aportación de Pablo Anzorena. Gracias, bueno saberlo. ¿Puedo responder una pregunta muy corta? Sí, Calibre es muy buen software porque permite pasar de todos los formatos a los otros formatos. ¿Incluido de Nook? Sí. Puedes un libro de Amazon, lo puedes transformar ahí en que lo puedas leer en Kindle, lo voy a bajar. De ida y vuelta, y además es gratuito. Pablo, que ya no me dicen. ¿Que ya no? ¿Ni este? Que ya no, que dicen que... Más rapidísimo. Pero no importa, que es la mejor lo de Calibre es la mejor respuesta que hemos dado en este programa en la historia. Quiero agradecer a la Universidad del Estado de Hidalgo y a AMAU, la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas. No de Hidalgo, porque yo tendría que estar también en un congreso en Pachuca, donde me invitaron la AMAU, Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas. Entre la boda les mando Hidalgo. un abrazo. El hábitat sustentable con perspectiva de género, los que se quieran lanzar a Pachuca pueden ir. Mañana todavía sigue ese congreso sobre la sustentabilidad y los problemas de género en nuestro México y en nuestro mundo. Queremos decir nuestra dichosa palabra del día de hoy: viento templado y húmedo del sudoeste que suele traer las lluvias. La palabra se menciona en ese canto a la paternidad irresponsable que se llama Paquito. La respuesta es ábrego. Cubierto de giras al ábrego hirsutas. Exacto. Etcétera, etcétera. Bueno, nuestra pregunta especial: poeta y eminente traductor de los clásicos grecolatinos, nacido en Córdoba, Veracruz, a unos 75 kilómetros de aquí, en línea recta, vuelo de pájaro, don Rubén Bonifaz Nuño. Si pudieras invitar a un escritor extranjero a visitar un lugar en cualquier parte del país, ¿a quién invitarías y a dónde lo llevarías? A ver qué nos contestaron. Miren esta fenomenal de Edgar Franco, a Oscar Wilde, a la zona rosa. A Nabokov. Ese es inteligente. Está buenísimo. A Nabokov a una secundaria. No, a Nabokov a comer tacos al centro histórico, a Shakespeare al Día de Muertos en Milpalta. A César Escobar dice a García Márquez, a los tacos de la esquina, a Leclesio, que estuvo por acá esta semana también, que él me diga dónde vamos, porque creo que conoce mejor México que nosotros. A Patrick Suskin a la Merced, a Fernando Sabater al Templo de Santo Domingo. A Bukowski a la calle Artículo 123, entre Valderas y Humboldt. Muy bien. Muy bien. No nos queda más que agradecer al doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado de Veracruz, al licenciado Harry Grapa, secretario de Turismo, Cultura y Cinematografía del estado de Veracruz, al licenciado Raúl Arias Lobillo, rector de la Universidad Veracruzana, a Cristina Fuentes, directora latinoamericana del High Festival, y a todas las personas que nos apoyaron en esta transmisión, al equipo, a los camarógrafos, a toda la gente que vino con nosotros. Alcaldesa, que pero presente, muchas gracias. sobre todo a todos ustedes que están aquí siempre, cada sábado con nosotros y aquí en vivo en este momento. Y aquí presente a la alcaldesa Elizabeth Morales, alcaldesa de la ciudad de Jalapa. Exacto. Por albergarnos y acompañarnos. Gracias. Muchísimas a todos gracias. ustedes que estuvieron aquí y que pacientemente abarrotaron este auditorio del Museo de Antropología, que pueden venir a visitar el resto de los días. Gran museo. Bueno, pues Nicolás, Pablo, Laura, muchas gracias. Germán. Buenas noches a todos. Vámonos que se enfríe el café. Exactamente. Gracias.